Bueno, esta plática me la motivó una persona de Argentina que me hizo unas preguntas, sobre todo referente a esta última parte de la cuestión de los yoes místicos, fariseos, gnosticoides, que hacen perder la existencia. ¿Sí? Hay ciertos sentimientos que se desarrollan dentro de la enseñanza en que nos hacen perder la vida. Incluso gentes externas que estuvieron aquí califican a los gnósticos como aquellos que se adoran a sí mismos. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de que es uno quien va a lograr todo, ¿sí? Cuando en realidad es un don que se nos da. O sea, cualquier cosa, cualquier autodescubrimiento, cualquier inspiración, cualquier autoevidencia, autognosis que tengamos, viene como un don, o sea, viene de las partes más elevadas del ser. Lo que uno tiene que hacer es adoptar cierta actitud psicológica interna, enfocada pues al Padre interno, y poco a poco, mientras uno tenga siempre en mente al real ser, al Padre interno, a la Madre divina, al Keter, forzosamente se va a desarrollar una mística genuina basado en el respeto y la veneración hacia esas partes superiores. Mientras no se desarrolle esa veneración, ese respeto genuino, que lo sintamos porque tenemos en nuestra mente al Padre, al Ser, al íntimo, a la Madre Divina, todos nuestros procesos se van a estar realizando en base al ego, en base al condicionamiento, en base a las gentes, en base a las circunstancias, y uno debe ser muy independiente de todo eso. Y lo único que nos va a mantener al margen de estarnos dejando afectar por las circunstancias, por la vida, por las personas, por el trabajo, por tantas cosas, pues es tener siempre en la mente al ser. Forzosamente se tiene que desarrollar una mística tipo de San Francisco de Asís, Santa Teresa, o sea, hemos confundido el recuerdo de sí con recordarnos a nosotros mismos como entidad. ¿Sí? Algo que decía Rabulú era que el recuerdo de sí, la clave sol, específicamente hablando, sujeto, objeto y lugar, fomenta la identidad del yo. Sujeto, ¿quién soy? Objeto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué lugar estoy? O sea, ya desde que el sujeto es ¿quién soy yo? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ya te ubica como una entidad individualizada, como una entidad independiente, con ese sentimiento del yo, de sujeto, ¿quién soy? O sea, es algo que siempre lo habíamos comentado nosotros, y nunca hemos nosotros tocado esa conferencia de la clave sol, porque fomenta la identidad del yo. Está bien para gente principiante, para gente de primera cámara, pero ya en cierta etapa de la primera cámara hay que hacer a un lado ese sentimiento de sí mismo, de mí mismo, que da la clave sol, ¿sí? Es forzosamente desarrollar esa mística, ese respeto y esa veneración hacia el Padre interior, lo que nos va a ayudar a que lleguemos a tener un sentimiento real y verdadero, y no un falso sentimiento del yo. Voy a terminar, empecé hablando de esto, pero voy a terminar también hablando de esto, ¿sí? Ahorita lo que me interesa es tocar un poco sobre lo que es el arte regio y el ser, y nos va a llevar a esto. O sea, todo está ligado, nos va a volver a aterrizar en esto con lo que hemos empezado, ¿sí? ¿Por qué? Porque les acabo de mencionar el ser, el Keter, todo eso está compuesto de ciertas partes autoconscientes que tienen que ver con el arte. Mucho se ha sabido que la gnosis pues tiene 4 pilares: ciencia, arte, filosofía y mística. Y en cada uno de los aspectos, como ciencia ni se diga,
lo involucramos con la física cuántica. Lo que es la filosofía, pues tampoco, o sea, no podemos tener duda de que se ha dicho mucho referente a la filosofía. La mística también se ha dicho mucho referente a la mística, las antiguas religiones, culturas antiguas que hablan del Popol Vuh, el Chilam Balam, la Biblia, Bhagavad Gita. O sea, a la mística se le ha tocado mucho. A la mística, la filosofía, la antropología y la ciencia. Pero se ha dicho muy poco del arte. Se ha dicho muy poco acerca del arte y se ha develado poco del arte. Y se ha develado poco, primero porque para poder explicarlo hay que estar involucrado en el arte. Entonces son poco lo que realmente están dentro del área de la música, dentro de lo que es el teatro, dentro de lo que es la danza para educar el cuerpo. Tenemos que entender que si no estamos involucrados en el arte, no vamos a captar ciertas fuerzas que realmente devienen del ser. El teatro, ciertamente el maestro Samael habla de que los actores de hoy irradian ciertas emanaciones deleterias, nocivas, destructivas. Sí, eso lo dice el maestro. Y de ahí nos han atacado muchos hermanitos que el maestro narra eso, que el teatro es negativo, que el teatro esto, lo otro, y nos han atacado como no se imaginan. Pero hay una cuestión, no es lo mismo un actor que sublima su energía a un actor que fornica, como está todo el teatro infestado de adulterios, fornicaciones, copulan entre los mismos actores. Hay un libertinaje increíble en el área teatral, de cualquier lado. Entonces, no es lo mismo un actor que sublima su energía sexual, que trabaja psicológicamente a un hombre o una mujer del medio actoral o de la danza, que se la pasa fornicando, adulterando, derrocha su energía, no tiene trabajo psicológico. No es lo mismo. Primero, porque uno maneja una fuerza centrífuga. Una fuerza centrífuga. En todo lugar donde haya derroche de la energía, en cualquier persona, al haber fornicación, se gesta una fuerza centrífuga. ¿Y qué es lo que sucede? Que la sal del esperma, la materia glandular, al fornicar, viene a gestar cierta larva etérica o larva metálica. Nos ha tocado verla y pues puede medir hasta 30 centímetros y es gruesa, y un gusano que se infla, respira, ¿sí? Y succiona la mitad de la persona que lo gesta. Y sucede que generan cierta fuerza centrífuga que lo irradian, perdona, no pronunciarlo bien, lo irradian y estos vienen a infectar a la gente que está alrededor. Es por eso que se habla mucho de la importancia de que un misionero, un instructor, tiene que ser ecuánime, tiene que tener un centro de gravedad, tiene que estar sublimando su energía sexual. De otro modo, va a generar una fuerza centrífuga. Siempre que se fornica es ley. La fuerza centrífuga es por ley que viene de la fornicación. Entonces se irradian esas larvas. De ahí que se diga que se transmiten hasta los propios defectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas larvas impulsan a las personas en las cuales se adhieren, impulsan el sentimiento erróneo que las vino a crear. O sea, un instructor, un misionero, forzosamente tiene que ser casto y tiene que trabajar psicológicamente y desarrolla una fuerza centrípeta. Una fuerza centrípeta. A diferencia de la fuerza centrífuga, que es irradiar esas larvas, esa fuerza centrípeta conecta con partes elevadas del ser
y lo único que se está irradiando entonces es pues conciencia, ¿sí? Un conocimiento objetivo, una imantación, una fuerza que se irradia de tipo superior. Y es por eso lo que platicaban ustedes ahorita, pero es que vienen y se alborotan y se animan, ¿no? Que es una enseñanza muy hermosa y se fascinan. Y luego, ¿por qué ya no vienen? ¿Por qué ya no vienen? O sea, se dejan tragar por el mundo. Aquí se les imanta, se les motiva cuando realmente se está trabajando, porque se maneja esa fuerza centrípeta que es canalizar desde adentro, desde arriba, ese entusiasmo, ese potencial eléctrico que nos da el estar trabajando la energía sexual y el estar trabajando psicológicamente. Entonces, se canalizan en ciertos momentos hasta átomos crísticos. La cuestión es que, miren, el ser humano es un arquetipo. O sea, todo arquetipo personifica una fuerza y al mismo tiempo esa fuerza se irradia. Cualquier persona, sea una persona normal, común y corriente, que esté irradiando esa fuerza centrífuga o esa fuerza centrípeta, si es alguien que ya tiene trabajo interior, forzosamente está encarnando determinadas fuerzas. Ahora, ¿cómo se maneja esta cuestión del arte? La cuestión es que cuando se pierde la identidad del yo, entonces ahí es donde se expresa el arte. Uno tiene cierta individualidad, cierta formación como personalidad energética, que empieza desde los 7 años. Tiene cierta formación esa personalidad, es un vehículo de expresión, de manifestación, pero cuando uno pierde esa individualidad, esa identidad del yo, entonces se manifiesta uno como una fuerza independiente, libre de condicionamiento y libre de la personalidad. Y ahí es donde estriba, por ejemplo, las obras teatrales que van enfocadas a la conciencia. Les decía hace rato que a mí me criticaban pues, porque estaba con lo de la película del maestro, etcétera, etcétera, que nada más va a alimentar los yoes, la personalidad, la mente, etcétera. Y simplemente les posteo obra teatral escrita por el maestro Samael. Ahí está. Entonces sí se callan la boca. O sea, si fuera algo negativo, el maestro Samael hubiera escrito alguna obra teatral, nunca. Sin embargo, hay obras teatrales que el maestro Samael escribió, porque ahí se están representando en esas obras arquetipos, y los arquetipos no tienen que ver ni con la personalidad ni con el yo. En todo arquetipo, al momento en que una persona, un hombre o una mujer, se expresa como un arquetipo, como una fuerza, entonces ya está conectándose a partes superiores del ser. Y sucede que en las obras de teatro, como en las danzas, algunas modernas y danzas sagradas antiguas, se pierde esa personalidad, esa individualidad. Uno deja de ser, José deja de ser José, el actor fulano de tal, Rodolfo, deja de ser Rodolfo y adopta una fuerza, adopta algo que no es. Cualquier personaje en una obra teatral proyecta algo. Cualquier personaje. Son como los personajes de la mitología. Muchos hemos dicho que todas las leyendas, todos los mitos griegos, romanos, egipcios, hindúes, en realidad representan fuerzas que están dentro de uno. Fuerzas que están dentro de uno. Algunas esperando a ser despertadas. Algunas tienen relación con el Cristo íntimo, algunas tienen relación con ciertas partes autoconscientes del ser. Mucho se habla del Apolo, del Hércules, que es el mismo Cristo íntimo, el Apolo que maneja la fuerza solar, el Ra, el Osiris, el Laurus. Todos esos son elementos que están dentro de uno. Y hablando estrictamente del arte, siempre que alguien se despoje de la personalidad, de la individualidad que lo ha formado desde niño, entonces ya está ejerciendo un arte. Es algo similar y siempre se los
Se los digo. Hay una parte donde el maestro Samael habla de pasar un agregado psíquico de un centro a otro. Jugar con ese agregado psíquico de un centro a otro. Lógicamente eso ya tiene que ver con un dominio de los centros de la máquina humana y y desligarse de ciertos agregados, ciertas emociones y jugar, pasarlos a distintos centros. Tiene que haber un dominio en ese sentido. Entonces lo mismo es una obra de teatro, una danza actoral, cualquier danza, cualquier cosa que tenga que ver con el arte. Desde ese momento ya se despoja de la individualidad y de la personalidad y está adoptando determinada fuerza. La música también, ¿no? La música también, y se diga. La música también. Bueno, y por ser algunas cosas, por ejemplo, la que sale que el baile, o sea, hay baile, hay movimientos, por ejemplo, lo que es de la mujer, que no necesariamente tiene que verlo con, o sea, maravillarse de la belleza. Permítame, perdón. Y ahí hablan del beso, del baile. Entonces, son cosas ya muy superiores, ¿no? Que ya no se ven con morbo. Por ejemplo, yo veía fui una vez a un parque en México y el baile de las hawaianas. Realmente es algo que en aquel tiempo, la mente que teníamos, sin tanto defecto, veía cierta belleza, cierto esplendor en ciertos movimientos. Y ahora, pues desgraciadamente, se ha perdido todo eso. Ok. Hay ciertas danzas y ciertas músicas que también hacen que afloren ciertos instintos. Se habla mucho de la música africana, cubana, los tambores, o sea, que hace que afloren yoes, conecta con infradimensiones, con partes del subconsciente. Pero hay otro tipo de música pues, que te eleva, te motiva, te inspira, ¿sí? Ahora, al principio yo les decía que para poder hablar de arte, tienes que estar involucrado de arte. Yo no sé cómo es que los hermanitos, ahora sí ya traigo un trauma por los hermanitos, pero es que queremos mejorar esto, o sea, se ponen a opinar sobre el arte cuando en su vida han hecho ningún arte. Nadie puede decir que la danza es negativa, que las danzas modernas están equivocadas, si jamás en su vida han hecho una disciplina corporal. No pueden opinar. Forzosamente se tiene que estar involucrado en esto. Miren, yo les decía que cuando se está trabajando la energía sexual y se está tratando de hacer algo psicológicamente, uno se convierte en un arquetipo que genera una fuerza centrípeta que canalizamos desde lo más alto, y eso es lo que proyectamos. Les decía que un instructor o un misionero puede irradiar sus propias larvas a través de esa fuerza centrífuga que se genera cuando viene la fornicación. Cuando hay transmutación y sublimación de la energía sexual, es esa fuerza centrípeta hacia adentro y hacia arriba, conectando las partes del ser. Cuando ves a alguien, un instructor, un misionero que fornica, entonces genera una fuerza centrífuga hacia abajo porque derrocha su energía y genera una irradiación, y allá está emanando sus larvas que ha venido hacia afuera. Hacia afuera. Sí, son dos cosas muy diferentes. Ahora, quiero poner un ejemplo. Y los hermanitos ahí me van a estar criticando porque me critican mucho. A mí me gusta mucho ilustrar lo que hablo. Siempre estuvimos involucrados en teatro. En la primera experiencia que sentimos que se manejaba como si fuera un ritual del teatro. Se generan como si estuvieras en un trabajo, en una liturgia, en un templo. Eso se genera en los preparativos para salir a la puesta en escena. En una ocasión, una magnífica obra, La batalla de la toma de Ciudad Juárez, antes de que empezara, fue una megaproducción, parecía de Hollywood. Se cerraron calles, se llenaron de tierra, o sea, para generar la batalla de Ciudad Juárez.
Antes de iniciar, el director reunió a todos los jinetes y a todos los que andaban en tierra. Dijo, bueno, señores, estamos a punto de comenzar. Vamos a hacer un proyecto enorme que no se había hecho. Fue la primera obra, me acuerdo, grandiosa. Miren, cuando lo estábamos escuchando, invadió algo como si estuviéramos en una liturgia. Y había hasta caballos. Había hasta caballos, los jinetes en su caballo. Pero a mí me causó mucha extrañeza que empecé a sentir como si estuviera dentro de un templo manejando cierta liturgia. Esa fue la primera vez que noté que había algo aquí. Y claro, se iba a emular, no sé si sea la palabra, perdón, o a evocar una obra en donde hubo sacrificio por la humanidad, derramamiento de sangre, ¿sí? Ahí no había otra mentalidad en esa obra que sacrificarse por el prójimo, morir por el prójimo en una batalla, ¿sí? Y es ahí cuando los actores se despojan de su individualidad, de su personalidad, y adoptan algo que no son. Y ahí es donde se empiezan a manifestar ciertas fuerzas que vienen de la parte autoconsciente del ser. ¿Por qué? Porque todo era enfocado a simular aquel sacrificio que se hizo, aquel espíritu de guerra, de lucha. Que me acuerdo que en la segunda presentación pasó algo bien curioso, ¿no? Había una escena donde ponían unos cañones auténticos que trajeron de acá de los museos, y estaban los militares y estaban acá todos los indios, ¿no? Los revolucionarios y los hombres de la revolución, y siempre salía el cañonazo con un efecto pirotécnico y los soldados se desplomaban. Pero pasó algo, que no funcionaron los cañones, y esperando que retumbaran los cañones, y los soldados también esperando para simular la caída, pero se vio que no funcionaron. Algo pasó y dijo uno, ¡sobre ellos! Y ya fue cuerpo a cuerpo. Miren, hubo sangre. Hubo sangre de lo en serio y de lo que se metieron en la escena, que hubo sangre de los dos lados. Ahora, se manejan fuerzas, ahí está el espíritu de lucha, de sacrificio, de defender al más débil, a los desprotegidos. Cualquiera de esos actores dejó su personalidad, dejó la individualidad que le habían formado en la casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo, y se manifiestan fuerzas. Y hubo otra obra, miren, hubo una que sí fue algo malo. El maestro Samael dice que la última cena, el ritual de la última cena, es una liturgia muy poderosa. Y en una ocasión me hablaron, oye José, vamos a hacer la obra de la última cena. Agarraron ahí a uno cabello largo de barba, ¿y de qué la voy a hacer? Del apóstol Andrés, me dijeron. Ok, ahí voy. Se hizo el lavatorio de pies también en la última cena. Y recuerdo que estábamos todos alrededor de la mesa y había cámaras como de guardia de seguridad, de la empresa de seguridad. Y ahí la intención era cómo se vería la última cena y el lavatorio de pies a través de cámaras de seguridad. No eran cámaras abajo, sino querían simular cómo se vería una vista de pájaro, así se le llama en cine, una vista de pájaro. Y bueno, total, me dieron la túnica y el turbante de Andrés. Fíjense qué grandioso esto. Y lo que les decía ahorita, desde el momento en que uno se despoja de su personalidad, de su individualidad, entonces se manifiestan partes autoconscientes del ser. Y eso es arte. Recuerdo que me dieron la túnica y el turbante. Ok, póntelo porque ya vamos a iniciar en un rato, ¿no? Bueno, miren, me puse la túnica y luego me puse el turbante así, y luego me tuve que agarrar de la pared. O sea, fue un mareo que me dio.
me tuve que sostener así de la pared, sostenido, porque se me movía el piso, nomás con ponerme la túnica y el turbante. Pero ya desde ese momento, un buen actor deja su psiquis, deja sus emociones, lo que traiga de la casa, de la escuela, de todos lados, y piensa nada más en ese personaje que es una fuerza, que es un arquetipo dentro de nosotros. Pierde su individualidad, pierde su personalidad y pasa a ser algo que no es, ¿sí? Entonces me tuve que agarrar de la pared porque se me movió el piso, o sea, me iba a desplomar. Entonces caminé y me senté en una silla, y fíjense lo increíble, tenía respaldo en la silla, y aún sentado nos bamboleábamos hacia los lados, yo con la túnica y el turbante de Andrés. Entonces me vio Tulio Villavicencio, se llama, un actorazo que salió de la escuela de Gael García. Se me acercó y me dice: José, ¿te sientes bien?, me dijo. Y yo agarrándome así de los porque eran unas, ¿cómo se le puede llamar? O sea, sacudidas, así que todo se me movía, no podía guardar el equilibrio, y le dije: sí, estoy bien, tranquilo. Y respiraba hondo, que por cierto fue en una Semana Santa, y de por sí en la Semana Santa se maneja una vibración elevadísima, porque muchos están haciendo ayunos, toda la humanidad está pensando en el Cordero que se sacrificó, en el Cristo, o sea, hay una vibración increíble. Y nosotros, ¿qué hacemos? La última cena y el lavatorio de pies, en esa época, pues, parecía que todo se vino encima, ¿no? Bueno, sentado aún así, era difícil mantenerme el equilibrio, porque se canalizan fuerzas desde el mundo del logos mismo, ¿sí? Son átomos logoicos crísticos que devienen cuando se practica determinada arte o determinado arte, sea teatro, sea danza, ciertos tipos de danza también, que no se le llega a la altura de danzas sagradas, pero es arte, y el arte deviene del espíritu. Ahora, es algo que les he dicho, o sea, la preparación de todo actor, antes de entrar a escena, te despojas de tu individualidad y de tu personalidad, y te empiezas a conectar con el papel que vas a desempeñar, que no eres tú. Algo similar ocurre en la liturgia gnóstica. Algo similar ocurre. El instructor, el misionero, el sacerdote, si va a oficiar, digamos, a las 7 de la tarde, pues él desde el mediodía, 8 horas antes, desde la mañana, debe de adoptar una mentalidad como si estuviera ya dentro de un templo. Sí, aunque esté en la cocina, en el trabajo, en la calle, en donde sea, pero él ir caminando y adoptar una mentalidad de que ya es un vehículo de un templo. Y sucede que al momento de llegar a las 7 en que se va a hacer la liturgia, se manejan fuerzas increíbles, porque la preparación empezó desde la mañana. Se empezó a perder la personalidad y la individualidad, y ya pasas a hacer el papel de sacerdote, el papel del tercer logos, o sea, y dejas de ser tú. Es por eso que el teatro y ciertas danzas son verdaderamente una liturgia. Todo sacerdote desde la mañana dice: en la tarde noche voy a oficiar, y es adoptar una actitud muy espiritual, muy sobria, conectado siempre al ser, pensando, recordando al ser, cuidar la mente, cuidar la emoción, preparándose desde temprano para el momento en que va a oficiar, en que va a dejar su personalidad y su individualidad. Esa postura adoptábamos siempre. Incluso en aquel entonces, me acuerdo que estaba yendo a un gimnasio. No son malos los gimnasios, hay que conservar el cuerpo, hay que cultivar el cuerpo. O sea, este cuerpo nos lo dio el Espíritu Santo.
¿sí? Errores de abandonarse a la vida y una panzota de este tamaño, una papada, eso sí, ese sí es error. Tenemos que cuidar este cuerpo. Y será por eso que desde la mañana adoptamos una actitud de respeto y veneración. Eso es. Y recordar al Padre, ¿no? Que Él sea el que se exprese, el tercer logos en el momento de oficiar. Que se movían fuerzas increíbles. Llegaban instructores de otros lados y decían, es que aquí se sienten cosas que no se sienten en otro lado. Así decían. Sí. Bueno, no me quiero desviar, vámonos al arte, ¿no? Sí, entonces, en los antiguos juegos de pelota, hoy en día se plasma una especie de círculo de piedra que es por donde tienen que pasar la pelota, golpeándolo con codos, caderas, o sea, es algo dificilísimo, o sea, pero en sus orígenes había una serpiente descendente, tenía una especie de triángulo y la forma serpentina así, la cabeza descendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se realizaban danzas sagradas, ciertos rituales que educaban el cuerpo, la máquina humana para prepararse para actos rituales superiores dentro de las culturas aztecas, hindú, egipcia, maya, las danzas de Eleusis, las danzas egipcias, hindúes, o sea, todo eso tienen algo en común, que dejan la personalidad que son, la individualidad, y adoptan el papel de una fuerza que se manifiesta. El maestro Samael, él narra que hay danzantes derviches, y habla que hay como 5 o 6, no recuerdo porque vienen los libros, pero nosotros no nos grabamos en memoria todo. Pero son varios danzantes derviches, son inmortales y son maestros. Y ahí están danzando. Elevan sus brazos y danzando, simulando el sistema solar, simulando el macrocosmos dentro del microcosmos. O sea, sí. Todos ellos conectados a algo que no son. ¿Sí? Entonces, el arquetipo es algo que proyecta, que irradia y se reciben ciertas emanaciones del ser. Lo peor es que puede haber algún intelectualoide, como nos lo hemos topado, que quiere opinar sobre el arte cuando su vida fue un fracaso dentro de la enseñanza. Sí, me acabo de topar con un intelectualoide. Criticó mucho la cuestión de arte que nosotros explicamos en cierto grupo de WhatsApp, pero en su vida ha practicado arte. ¿Cómo puede opinar de algo que nunca ha trabajado? La cuestión es que todo se va a basar en esa fuerza centrípeta. En esa fuerza centrípeta, cuando nosotros trabajamos lo que es la transmutación. Ese es el requisito. Mediante estas prácticas, por ejemplo, la danza actoral, se puede activar ese átomo inteligente que tiene cada órgano. Cada órgano del ser humano tiene un átomo inteligente que nos previene, nos avisa y nos anticipa. Y es mediante ciertas danzas como se va a despertar esa inteligencia de cada órgano. Como les digo, nadie puede opinar de esto si en su vida han hecho ejercicio dentro de ciertas danzas o si han hecho teatro. Lo mejor es que se queden calladitos la boca, porque el maestro Samael escribió obras de teatro, y si hubiera sido malo eso, el maestro no escribiría obras de teatro. ¿Sí? Así es como les he tapado la boca a 2, 3. Y en una ocasión estuvimos practicando danza actoral y comprobamos que la conciencia se transfiere a los órganos, al cuerpo. Nosotros mismos hemos llevado al traste la salud del cuerpo físico. La hemos hecho que involucione la salud del cuerpo físico en una vida rutinaria, mecánica, caduca, decadente, en el abandono, en el ahí se va, en
en el vivir por vivir, cuando se pueden despertar ciertas partes autoconscientes en nuestro propio organismo. Y les voy a poner este ejemplo. Estuvimos practicando danza actoral en Ciudad Juárez, una gran maestra que fue de aquí del Distrito Federal hasta allá. Y sucedió que en una ocasión, la danza actoral es algo, para mí es de lo más elevado, ¿sí? Y de lo más puro. ¿Por qué? Porque tú estás simplemente en una posición. Y la maestra, la instructora, te va a poner una música clásica. Puede ser rítmica, puede ser extrema, puede ser cadenciosa, puede ser silenciosa. Y todos esos aspectos emocionales o rítmicos de la música clásica, tú tienes que empezar a mover tu cuerpo, tus piernas, brazo, columna, cabeza, rostro, de acuerdo al ritmo de lo que te están poniendo. Recuerdo que decía, ok, ahora va a ser una música rítmica, ok, y hacíamos ciertos movimientos rítmicos dejándonos llevar por la música clásica. A veces ponía uno extremo, de esa música clásica que está tenue y de repente ¡pam! Un tamborazo por acá, un trompetón por acá, o sea, y era contorsionar el cuerpo de acuerdo a lo que estábamos escuchando. Pues miren, en una ocasión me invitaron un tequila. Así Entonces el momento que puse así en el labio, y tampoco es negativo, porque el maestro Samael varias veces me invitaron a tequila. La cuestión es que narré ahí que me coloqué la copita en el vaso de tequila, pero el momento en que hice contacto con el labio, el hígado hizo así, ¡pah! Hizo un torzón. La dejé. Bueno, ya después de eso, llegué a casa a las 2 de la mañana y de trabajar, y vi que el refrigerador estaba abierto. Se calentó la comida y había dejado yo ahí un pollo rostizado y dije, me voy a preparar unos tacos. Los metí al micro y agarré el primer taco, y al momento de poner el taco aquí en los labios, que hizo contacto aquí, en el momento que hizo contacto, el estómago hizo un torzón. Dejé el taco. Le avisó, ¿no? Su organismo. Se activan ciertos átomos inteligentes que existen en cada órgano, ¿sí? Cuando uno practica cierta danza, como en este caso la danza actoral. Y el hermanito retrógrado, que es el administrador del grupo ese de instructores y segunda cámara, que más que de instructores y segunda cámara parece de vecindario, porque se agarran como señoras de vecindario, como perros y gatos, dice, te debería de dar vergüenza que tomas tequila y luego que calientas en el microondas y eso te afecta, porque está comprobado que las ondas y o sea, y entran cuestiones somáticas que te provocan eso en el cuerpo para que el estómago, o sea, vean la estupidez que dice. La cuestión es no quedarse callado. Sí, no es estar atacando. O sea, aquí hay una cuestión. El control del sexo tiene que ver con el control de la lengua. Y por ejemplo, este personaje va contra todo. Acaba de criticar a uno de los hijos del maestro, criticó a la federación, o sea, despota, o sea, es, ¿cómo se dice? Despotrica, ¿no? Despotrica contra todo y contra todos. Y te escribe así un montón de cosas. ¿Qué creen que tenemos tiempo para desglosar cada estupidez que pone ahí? O sea, no hay un control de la lengua. Es despotar o despotricar por hacerlo. Y esto significa que no hubo control del sexo nunca. El maestro Samael dice, la forma en que manejemos la lengua va a demostrar el control que tengamos del sexo. Si nosotros no controlamos el sexo, no vamos a tener control de la lengua. Y ustedes dirán, tú desde el momento que lo estás diciendo no tienes control de la lengua. Perdón,
pero hay un punto en el que sí tenemos que hablar, porque hubo una persona que iba a venir al curso de misioneros, y por cierto, descalificando el curso de misioneros, descalificándolo, amado. Hubo una persona que ya no se hizo a un lado del curso, pues porque escuchó comentarios que nos ponían alucinados, mitómanos, engreídos, buscamos seguidores. No buscamos seguidores. Yo le he dicho a los que van a hacer el curso de misioneros, ustedes háganse independientes si gustan, y les digo, intégrense a la Federación de Asociaciones de México, donde van todos los independientes, pero ahí nos conglomeramos de vez en cuando porque es una necesidad que el maestro estableció, reunirnos en congresos, porque es la preparación para el éxodo. Ok, preparamos el curso de misioneros y ustedes tomen su camino, y ustedes saben si cumplen o no, pero se van a echar un karma porque es una responsabilidad que traen encima. En ningún momento estamos buscando seguidores. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que no tiene control sobre la lengua porque no tuvo control sobre el sexo, fue un fracaso en la alquimia. Entonces me atrevo a decir que alguien que se enfoca en la cuestión intelectual es porque fracasó en la alquimia, porque no hay otros frutos, no hay autognosis que haya evidenciado por el mismo fracaso que tuvo, y no le queda más que refugiarse en el intelecto. Ahora, la cuestión del arte tiene que ver con todo esto, porque si nosotros tenemos control sobre la energía sexual, al cabo de un poco de tiempo se activa lo que es el Donum Dei, que es la capacidad para interpretar los misterios, intuirlas, es mediante intuitos, ¿sí? Alguien que despierta el Donum Dei, fíjense, en una ocasión vi ahí a un instructor, era una reunión así de instructores, y se veía que sí ha triunfado sobre la cuestión de la alquimia y otras cosas, y dijo que iba a dar una conferencia que por primera vez se iba a develar, que no se había dado, y entonces le pregunta a otro instructor ahí, le dice, ¿y dónde leíste eso que vas a explicar? Y dice, no lo leí en ningún lado, son intuitos, o sea, tú ves un símbolo, un arquetipo, por ejemplo los Tezcatlipocas, los 4 Tezcatlipocas, y tú intuyes en realidad cuál es su significado, que hasta la fecha no se ha escrito, ¿sí? Que hasta la fecha no se ha escrito, y todo eso es algo que otorga el Donum Dei, que es la capacidad para interpretar los símbolos y los misterios y responder a las preguntas a través de intuitos, y ese Donum Dei se va a activar al cabo de un poco de tiempo de estar reteniendo la energía sexual. Entonces, forzosamente son partes autoconscientes del ser que se empiezan a manifestar, partes autoconscientes del ser que están más allá del razonamiento, que están más allá del intelecto, más allá de la mente. Es entonces que uno maneja esa fuerza centrípeta y uno canaliza esas fuerzas desde lo interno, desde lo superior, para poder proyectar a la gente. La última cena es un acto mágico increíble. Eso que sucedió, que les digo que en cuanto pusimos la túnica, el turbante, fue pues que nos movió el mundo, o sea, no podíamos ni sostenernos. Es que todo era preparado. Yo preparé también cuando me dijeron que íbamos a participar para que esto fuera lo más fiel parecido a una liturgia. Incluso el que iba a hacer el papel de Cristo al momento de bendecir el pan y el vino, las cámaras estaban así en cierta posición y acá estaba una cesta y no sé qué, y total le puse un papelito y le dije, mira, era obra de teatro,
vas a pronunciar estas palabras. Hoc est enim corpus meum, lo hic est enim cáliz sanguinis mei. Son las mismas palabras que pronunció Jesús cuando hizo la bendición. Entonces imagínense la fuerza. Si de por sí las obras de teatro canalizan esas fuerzas crísticas, esos átomos crísticos, ¿sí? Ahora imagínense pronunciando las palabras de Jesús al momento de bendecir el pan y el vino. Eso fue una liturgia. Y de ahí siguió lo que es el lavatorio. No recuerdo si fue antes o fue después, perdón. Pero fue en la misma obra. Entonces, es muy importante esto, que nos convirtamos en vehículos de esas partes autoconscientes del ser. Si no practicamos el arte, las danzas, el teatro, pues por lo menos trabajar psicológicamente y sublimar bien la energía, pues para no perder la vida sin lograr nada, ¿sí? Como este personaje que por no tener control de la lengua, porque siempre está despotricando contra todos, contra los sistemas, las asociaciones, o sea, lo único que demuestra es que fracasó en la alquimia. Y no hay que llegar de esa forma triste, ¿sí? Al final de la vida, siendo un fracaso, y refugiarnos en el intelecto, ¿no? Como muchos lo hacen o lo estamos haciendo. Lo más triste pienso que también es no hay escuelas. Nosotros estuvimos en danza, ¿te acuerdas? Fuimos a una práctica como a un retiro cerca de un río y ahí nos pusieron nuestras canoas, ¿no? Ajá. Y estuvimos practicando cierta danza y agarraron el ritmo y hasta Pero se... fue en las tiempos, ¿no? Que no Sí. soy igual, también tocaba como que el tambor. Pues ese es el chiste precisamente de las danzas, que dejas la personalidad, dejas tu individualidad y adoptas algo que no Ajá, eres, que no es. ¿sí? Y ahí, como dice la frase, Dios busca el vacío para llenarlo. Entonces, si en cierta práctica de un arte dejas tu personalidad, dejas tu individualidad, ahí no se queda solo, o sea, ahí se expresa el ser, el Padre, o sea, Dios busca el vacío para llenarlo. Y es por lo que se canalizan átomos crísticos, ¿sí? Del mismo modo como se canalizan átomos crísticos en una liturgia, en un ritual, ¿sí? Porque ahí adoptamos fuerzas, arquetipos, guardianes, la Isis, el sacerdote, o sea, son arquetipos. No eres tú, no eres Pedro, Oscar, Juan, nadie, o sea, eres el tercer logos, ¿sí? Y si adoptamos, les digo, esa mentalidad desde el inicio de la mañana, que sabes que en la tarde noche vas a oficiar, miren, se llega a ese punto y se despliegan fuerzas y se nutre a la gente. Ahora, las artes marciales también tiene que ver con esto. Sí, las artes marciales. En la Edad de Oro y en la Edad de Plata, que había una gran cantidad de artes marciales puras, vamos a decirlo así. Incluso el maestro Samael perteneció a alguna de estas escuelas. Se manejaban ciertos movimientos serpentinos en alguna especie de katas, movimientos serpentinos. Los 9 dans que se manejan, cada uno de esos dans tiene que ver con determinadas serpientes. Casi todos se quedan en cinta negra, primer dan, segundo dan. Casi todos se mueren en el segundo dan. Son raros los que pasan del tercer dan, o un coreano que era noveno dan. Dios mío, o sea, desarrollan también una especie de fuerza, de mística en ellos mismos, porque es arte. No hablamos de las artes marciales como técnicas de ataque, técnicas de agredir, no. Hablamos de las artes marciales como técnicas artísticas para educar el cuerpo, ¿sí? Miren, un maestro mencionó algo, que hay seres tan trascendidos que vienen de otros sistemas solares, de otras galaxias, en que tú los ves
pareciera que no tienen órganos. Todo su cuerpo y sus órganos están fusionados en una sola cosa, en un solo ser, en una sola, en un solo cuerpo, ¿sí? Es como si fueran medusas de esas transparentes del agua, que no se les ven órganos internos, porque si cada órgano tiene su propia inteligencia, si puede despertar su átomo inteligente, llega un momento en que se fusiona con todo el cuerpo, con su psiquis, con su alma, con su espíritu, y forman un todo. Nosotros estamos en un estado primitivo, en serio, o sea, por eso los extraterrestres nomás vienen y están viendo, o sea, ¿qué le van a interesar a ellos manifestarse, expresarse con animales intelectuales como nosotros, que tenemos diferenciados los órganos por todos nuestros defectos? Cuando hay seres que no se distinguen sus órganos individuales, sino que todo está fusionado en un solo ser, una sola inteligencia, una sola inteligencia. Es un principio inteligente el cuerpo humano, es un principio inteligente que debe regir a todo el cuerpo humano. Ahora, desafortunadamente no saber vivir nos hace perder la vida sin lograr nada. Se forman yoes gnosticoides, yo el recuerdo de sí, yo esto, yo lo otro. En una ocasión iba caminando por el mercado y me gusta mucho verle la cara a las gentes, ¿no? Porque uno tiene cara de yo no fui, otro cara de manso, otro cara de no sé qué, o sea, como que los yoes plasman cierto rasgo, y alguien me veía a mí y veía el yo crítico, a lo mejor, ¿sí? El yo fijón, ¿sí? Pero me gusta observar el rostro de la gente y la mirada de la gente, porque cada quien trae su propio mundo, y a lo lejos distinguí uno que venía así, con una sonrisa, y mirando así como por encima del hombro a todos. ¿Y este qué? Dije. Y cuando llegó así, y tenía que ser, traía un pentagrama aquí, el yo gnóstico, yo recuerdo, yo movimiento gnóstico, porque era el movimiento gnóstico, yo movimiento gnóstico, o sea, hacemos un yo hasta de lo que no es. Hemos formado yoes gnósticos, misticoides, enfermizos, y yoes fariseos también, de que yo estoy bien y aquel está mal. Sí. Yoes fariseos, de que yo estoy bien y aquel está mal. Y fíjense, ese sentido del yo fariseo es un yo de crítica. Es un yo de crítica, es un yo de compararse, es un yo de juzgar. Y desde el momento que tenemos un yo fariseo de que yo estoy bien en la enseñanza y lo que dice aquel está mal, o de que yo estoy bien y él ha estado mal, etc., es un yo de crítica, de compararse, un yo de juzgar, y en el fondo implica odio. Yo estoy sorprendido de cuántas facetas que tenemos de nosotros implican odio. No debe de haber ni siquiera una pizca de sentido de crítica hacia nuestros compañeros de la enseñanza. Personas que se la pasan nada más criticando, como el personaje que les digo, que truena contra todo y contra todos. Acaba de comentar cosas de un hijo del maestro, de la federación, etcétera, etcétera. O sea, entonces, en el fondo es odio. Sí, envidia. Odio y envidia. Qué bueno que lo dijo, Odio y envidia, que se le retuerce la cola de la envidia por todos lados. ¿Por qué? Porque llega alguien que habla de sus experiencias, de su autognosis, alucinaciones, mitomanía, o sea, y no se envidia de una vida fracasada que por no tener control de la lengua demuestra que no tuvo control del sexo durante toda su vida. No, debemos de ser más silenciosos, más contemplativos, y si alguien, un compañero está mal, ver en qué forma se le puede ayudar y no estar tronando encima de él, criticándolo, agrediéndolo verbalmente con calificativos.
¿Y usted no ha pensado en una forma de ayudarle a él? Es difícil, es difícil. Porque para empezar, te bloquean. O sea, ¿ahora cómo lo ayudas? ¿Sí? Si de alguna forma se le puede ayudar, te bloquean. ¿Sí? Sí, porque no lo aceptan. Pero por lo menos la lucha, el intento, a lo mejor no bloquea. Pues por lo pronto ahorita traigo otras cosas más urgentes que hacer. Tengo el curso encima y estoy preparando toda la temática. Vamos a dar un curso tremendo de instructor. Está por llegarme el material que daban en el Zoom. Sí, así completito, el material que entregaban en el Zoom. Pero vamos a tratar de superar eso. Sí, estamos tratando de dar otra nota. Por el simbolismo, ¿no? Yo creo que exactamente la nota y el simbolismo que se le tiene que dar. Pues estamos esforzándonos por dar otra nota más elevada en el curso. Bueno, miren, vamos a volver a esto porque ese yo fariseo de estarnos siempre comparando es agresión. En el mundo de la mente es agresión y implica odio también. Sí. Hay muchos falsos sentimientos del yo dentro de uno, dentro de la enseñanza. Hay muchos falsos sentimientos dentro de uno. Yo estoy sorprendido. Esta pregunta me la hicieron ahora en la semana, pero siempre tratamos de reflexionar, y más cuando es tan profunda esta pregunta. ¿Qué me puedes decir sobre los yo gnósticos, místicos, fariseos? O sea, y son fuerzas sutiles que se manejan dentro de uno, que hay que reflexionar a varios días. ¿Sí? Y hay muchas actitudes dentro de nosotros que tienen que ver con yos gnosticoides, místicos y fariseos. Y leyendo sobre la creación, sobre las gunas, porque estaba preparando una temática ahí que nunca se ha dado en un curso de instructores. Hay temas que vamos a dar en este curso de instructores que jamás se han dado en ningún curso, de ninguna siglas, de ningún lado. Las vamos a dar. Y estaba preparando esa cuestión, algo que no se ha explicado sobre las gunas y el por qué son 10 sefirotes de la Cábala. Eso no se ha dado en ningún curso. ¿Sí? También vamos a dar, los que vengan, los varones que vengan, cuando se vayan después de 2 meses, van a salir con los esfínteres fortalecidos para tener control de su energía. Porque de nada sirve que vengan a hacer curso y sigan con sus derrames, poluciones, por su falta de control de la energía sexual. Porque si no hay ese control de energía sexual, no se acumula ese potencial para poder desplayar la gnosis en todos lados, que es lo que se debe de tener. Si el instructor no tiene el potencial eléctrico suficiente, se lo va a tragar la vida, nunca va a hacer nada por la enseñanza. Entonces, este es el único curso hasta ahora que van a salir con los esfínteres fortalecidos. Desde tempranito en la mañana van a ver los ejercicios para fortalecer esfínteres, y en 2 meses ya lo van a tener. Que las causas que provocan el derrame, que las causas que provocan poluciones, todavía las van a traer dentro, sí. Tardan más en quitarse eso, pero por lo menos cuando venga la sensación de pérdida de la energía, van a estar preparados para cerrar. Las causas van a tardar más en erradicarse, pero van a tener la fortaleza y las técnicas para cerrar y no perder. ¿Sí? Entonces es algo que sí estamos cuidando, porque tienen que salir y tener potencial para desarrollar la obra. Les decía, preparando esa plática sobre las gunas y los 10 sefirotes, ¿por qué son 10 y no son 15, 20 y todo eso? Vi la frase del maestro, que la creación se originó cuando las esencias aquellas quisieron ser algo más de lo que son en el absoluto. Cuando esas esencias quisieron ser más que el Padre,
quisieron ser algo más de lo que son en el absoluto. Aquí no podríamos meter una conferencia que dure 4 o 5 horas. Nomás en ese punto vamos a durar medio día desplegando eso. Medio día para dilucidar esa cuestión. ¿Qué es en sí aquello que hace que las esencias quieran ser algo más? Y reflexionando sobre esta pregunta que me hicieron, nos dimos cuenta de que cualquier pensamiento que viene, en el fondo es querer ser lo que no es uno. Si viene un pensamiento que encierra un deseo, una apetencia, una frustración, una voluntad escondida, cualquier cosa que se geste así, es porque en el físico no ha concretado. Y la manipulamos aquí, el ego, con sus deseos, apetencias, frustraciones, ¿sí? Sus temores, sus incertidumbres. Y se manifiesta aquí porque en el físico no lo tenemos. Entonces, no nos damos cuenta, pero estamos funcionando en la misma forma como aquellas esencias en el absoluto que originaron la creación por su defecto de querer ser más de lo que son, o por ser lo que no eran. O sea, todos queremos la liberación, queremos entrar al absoluto, pero no nos damos cuenta de que en cada instante se manifiestan elementos que no nos van a permitir estar ahí. Que la mente, cualquier movimiento de la mente pertenece al ego. Que cualquier movimiento de la mente pretende ser algo que no es, algo que no ha cristalizado en el físico, que en cierto punto es frustración para el ego, es deseo para el ego. Entonces, llegar a comprender, si queremos dilucidar, o sea, ¿cuál es ese misterio de que se originó la creación porque las esencias quisieron ser más que el Padre o quisieron ser algo más de lo que son? Si nos metemos en esa frase, venimos a dilucidar que cualquier movimiento de la mente es lo mismo que se proyectó allá, arriba. Porque es querer ser algo más de lo que somos, o tener algo que no tenemos, o cristalizar algo que en el físico no lo tenemos. Y es un deseo. O sea, y eso no es intelectual, eso hay que sentirlo porque es emocional. Y vamos a notar que hay una especie de aletargamiento de la mente, porque se ha comprendido parte de su funcionamiento. De que eso que se manifiesta aquí en cada momento en nuestra mente, pensamiento, recuerdo, imagen, tiene que ver con aquello que hizo que las esencias quisieran ser algo más de lo que son, algo más que el Padre, algo distinto, ¿sí? Y entonces notamos que hay un aletargamiento de que ya no le damos sentido a gestar algo aquí. Y ahí es cuando entra el maestro Samael, que dice: el maestro fulano de tal, un Buda de la mente. Y uno se queda así, o sea, ¿qué es un Buda de la mente? Alguien que le ha perdido el interés. O le pone un título sin profundidad, ¿no? Pues encierra mucho, porque es alguien que le ha perdido el sentido, ha visto que es vago, es inútil, es fatuo cualquier movimiento de la mente. Sí, por ejemplo, ahorita que le pregunto del curso, ya empiezo a sufrir porque digo, caray, 2 meses y la chamba, el trabajo y lo que tengo esto, y sí, lo que dice, ¿no? La mente empieza, o el ego ocupa la mente y se empieza a preocupar, híjole. Ahora, la mente es necesaria, o sea, sí, por ejemplo, para planear eso. Vamos a volver a esto porque es importante, porque nos debe ayudar a ver esa fatuidad de la mente, del pensamiento. Hay algo que se muere adentro cuando se comprende eso. Por eso el maestro habla de la llamarada de la comprensión. Porque si algo se comprende, funciona como un fuego que algo te va a quemar adentro. No va a quedar igual.
Un razonamiento es antitético, o sea, frío, caliente, alto, bajo, negro, blanco, bonito, feo, o sea, así se maneja el razonamiento de la mente, pero cuando hay comprensión, llegas a la síntesis, no a las antítesis, antagonismos, y eso te enfrasca toda la vida, pero si se llega a la síntesis, se llega a esa comprensión, a ese punto de conciliación, a esa comprensión que es una llamarada, dice el maestro, la llamarada de la comprensión. Entonces, hay niveles y más niveles, pero sí noté que haciendo este análisis de que cualquier movimiento de la mente es similar a lo que hizo que las esencias salieran del absoluto, por querer ser algo más de lo que son. Entonces cualquier movimiento de la mente pues es fatuo, o sea, no podemos tenerlo, o sea, se siente que algo se muere adentro. Cuando los maestros dicen, ya estás muerto, es porque ellos en su clarividencia, en su omnisciencia, vieron que determinado discípulo, determinado aspirante, ya murió en la mente, ya murió para el deseo. Es algo, es un sentimiento, es algo muy profundo. ¿Eso para bien? Para bien, muerto en la psiquis como ego. Sí. Y es que el falso sentimiento del yo se reviste de muchas formas. Algo que hay que hacerlo, recalcarlo. Dice el maestro, el yo siente que siente. El yo siente que piensa. El yo observa que se observa. Son funcionalismos de la mente que tenemos que cuidarlos y analizarlos. El yo siente que siente, el yo piensa que piensa o siente que piensa. Yo pienso que lo que ayuda en todo eso, porque a veces es muy difícil. El yo observa que se observa. Sí, la autoobservación está muy difundida, pero cuando tú te observas y observas que te observas, ya no sirvió. Es la mente la que está observando. Ciertos yo, gnosticoides, misticoides, quizás hasta fariseos que se están manifestando. Si se manifiestan a 2, 3 juntos, en un simple sentimiento de observo, que me autoobservo. No, ahí ya se está funcionando como una entidad separada. Y aquí hay que perder la individualidad, aquí no hay más que el ser, más que el Padre. Por eso les decía al principio, aquí lo único que va a contar es ese sentimiento de tener siempre al ser, al Padre, al íntimo dentro de uno, a la Madre Divina. Pero hay como con prácticas, con meditación, con todo eso. Con emoción. Uno lo puede desear. No, y con emoción. Pero cuando hace uno runas, cuando hace uno sería todo eso yo me he dado cuenta que eso ayuda, porque sale uno y no se da uno cuenta, mira, me quedé callado, ahora no, refuté con aquel, con mi hermano, que luego a veces refuto mucho, ¿no? O contrapunteamos mucho. Pero de otra manera, sí, es el anhelo. El deseo mental, yo me doy cuenta que mi mente no es mi mente, sino que es el ego, es muy difícil estar. Es realmente con prácticas, yo hasta lo veía, que hasta en la liturgia, o sea, por semana, la asistencia a la misa gnóstica, todo eso, lo fortalece uno para todo esto, porque así de creer y de estar pensando todo esto, ya lo entendí, lo voy a hacer, no hay fuerza. O sea, nos seguimos enredando y enredando y enredando. Porque tiene que haber ese anhelo. Y el anhelo es la práctica. El anhelo es la meditación. Cuando hay ese anhelo, entonces se requiere fuerza. Hay esa... Pero si no hago nada de eso, me he dado cuenta que no, es muy difícil. Pero no se hace porque no hay anhelo. Exactamente. Lo básico es... el anhelo no es anhelar esto. O sea, un sentimiento sincero, una voluntad sincera. Todo eso enfrasca un anhelo sincero y para hacer la gran obra. Sí. Lo que dice usted de los átomos físicos en la ¿qué es? La transubstanciación. Ahí se ayuda uno muchísimo con eso, ¿no? Para seguir adelante, porque de otra manera
no, batalla uno y la mente. Sí, alimenta. Sí, no es muy difícil. Sí, Por eso yo siento que las prácticas, los ejercicios, me acuerdo que había ejercicios que decían, a ver, del 1 al 10 y regrésate, luego el que sigue, no, pero tú eres del 10 al 1, y aquí tú no la mente un buen. Aquí tú no la mente un buen. Sí, entonces sí vamos a reflexionar mucho en todo esto porque esta parte final como en un pensamiento, en síntesis, se puede manifestar ese yo gnosticoide, el yo místico, el yo fariseo. Y lo que les decía ahorita, que ese sentimiento de criticar a otros, compararse con otros hermanos de la enseñanza, juzgar a otros, decirles calificativos, alucinado, mitómano, buscador de seguidores, etc. O sea, todo se enfrasca odio, ¿sí? Y es falta de control de la lengua, de la mente, por falta de control del sexo, por haber sido un fracasado toda la vida. Pero yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Nada más que cada quien en diferente nivel. Diferente, todos lo tenemos. Sí, yo he estado luchando mucho contra eso, de que una actitud de crítica, una actitud de juzgar o de compararme, ¿sí? Le molesta. O de... En todos los aspectos, mientras sea comparación, crítica y juzgar, compararse en la calle, seguido salimos y nos estamos comparando. Sí, sin querer, sí. Es algo automático. Y eso es una actitud despreciativa, fue algo también que sentí. Es una actitud despreciativa, despreciar. Y por eso es que le digo que implica odio. Si nosotros nos estamos observando eso en el día, con la gente, en la relación de las personas, criticar, comparar, juzgar, tomar como de referencia, implica odio. Sí. Implica odio. Oye, y eso de los kinder gnósticos, no... Pues es de que no se ha hecho nada por, desde pequeños, hacer una escuela gnóstica, ¿no? O sea, no se ha hecho nada. Nuestras generaciones nuevas, sí. Los niños con su pureza, yo tenemos una lista de 2, 3 añitos. Y ya mi yerno de pronto su papá le pone música ya más aquí, ya empieza y dices, oye, ¿en qué la vamos a encaminar? Sí. Y tiene tanta inocencia, tanta pureza, que deberíamos de trabajar por él. No hay una danza, sí. Juegos para ellos que le ayuden a despertar su conciencia. Sí. Sí, se le quiere meter ya grande cuando están llenos de cosas, ¿no? Yo cuando... ¿Por qué por tu niño? No, tú no entiendes, vete para allá. O sea, porque todos, pero yo creo que ellos, si realmente entienden más que uno, a lo mejor no lo saben expresar, pero yo creo que entenderían más que uno. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? No. Sí, hay que tener mucho cuidado en esto último, porque nos la pasamos, y así me la he pasado yo también, traigo mucho esa actitud, ¿sí? De criticar, comparar, de juzgar a los demás en todos los aspectos, simplemente de ver a alguien y ya se está haciendo una comparación en algún aspecto. Y en el fondo, pues es odio, ¿sí? Sí. Es una actitud despreciativa que tenemos. Y hay que vislumbrar que es una forma de manifestarse del odio a los demás. ¿Cuándo un San Francisco de Asís va a andar criticando, comparando, juzgando? Una Santa Teresa. Jamás, o sea, traen su mente solo en el Padre, en el ser. Sí. Yo lo que pienso que a lo mejor nos damos cuenta y los días pasan y de pronto yo lo que pasan los años y digo, ya me di cuenta, o sea, ya sé que tengo muchos errores, ya sé, pero esto lo dije el año pasado, eso lo dije hace 5, sí. Eso lo dije hace 10. Entonces, ¿qué hace falta? Yo digo, pues no hay como la acción, las prácticas, los ejercicios, los rituales, las runas, todo lo que se pueda, sí. Porque de otra manera, entenderlo, ya lo entendí, ya sé que estoy mal, okay. Pero mañana sigo con lo mismo. Ok, todo eso no nos impide entrar a escuelas de misterios, a iniciaciones.
y hay que seguir lo que pedían las escuelas de misterios: respeto y veneración. Son básicas si se quiere adentrar en una escuela de misterios, que ya estamos, pero ahora es cristalizar y coagular todo esto. Tiene que haber respeto y veneración, ¿sí? Claro, va a estar involucrado el anhelo, ¿sí? Porque lo vemos desde el punto de vista de la mente, y por eso es que no se trasciende. Tiene que haber un sentimiento, un anhelo, y eso es con respeto y veneración. Cuando se nos cierran las puertas para despertar conciencia, para cualquier cosa, los maestros, o es por falta de respeto y por falta de veneración. Se cayó en algún error que estaba desprovisto de respeto y veneración. Eso es básico si queremos lograr algo aquí. Respeto y veneración, tanto al Padre como a los que nos rodean, ¿sí? Y es por eso que crítica, comparación, juzgar, no está en el respeto. Señalar, sí, no hay respeto a él. Sí. Venerar la parte espiritual, el karma que tiene esa pobre persona, o sea, hay tantísimas cosas de qué hablar, pero pues creo que es todo, sí. Gracias por venir. Ahí me sirve para calentar motores, porque mi curso va a ser de estar hablando todo el día. Va a ser de estar hablando todo el día. Sí. ¿No hay preguntas acerca de esto? No. Pues esto es verdaderamente lo que es el arte, ¿sale? Esto es el arte, y solamente los que hemos practicado arte, teatro, danzas, como arte, pues sabemos lo que esto es. ¿Y esto de qué manera se puede hacer para, pues en las escuelas normales, que les metan más arte, más... Mira, ahorita menciono algo. Yo he conocido, bueno, me estuve relacionando en un proyecto Jóvenes al Arte. Había grandes maestras de danza, maestros de teatro, de música, y a mí me eligieron como maestro de cinematografía por parte del gobierno. Por 2 clases nos pagaban muy bien. Y me di cuenta, observé que las maestras de danza, que eran como 4, comprobé que es su real ser quien las tiene ahí. ¿Por qué? Porque más adelante les va a dar la gnosis. Las está preparando en su psiquis, en su emoción, en su organismo, para más adelante desarrollar gnosis. Hubo una cosa que sucedió ahí en la relación de todos, en que una de esas maestras estuvo a punto de entrar a la gnosis, pero por un error que se cometió ahí, ya no entró, y le provocó la Madre Divina un daño, un llanto. Miren, no se le podía controlar el llanto a esa maestra de danza, de baile. Era un llanto. Yo ni a los niños ni a los bebés les he visto ese llanto, que ahí delante de todos, incontrolable el llanto, imparable, o sea, llore y llore y llore, o sea, como si fuera el dolor más grande que tuviera. Y eso se lo aplicaba a su Madre Divina, de ver de que en esta existencia se frustró que entrara en la enseñanza gnóstica. ¿Que no entrara? Que no entrara. Se frustró en ese momento por un error que cometió, algo que dijo. Y era un impulso que la Madre Divina le daba, o sea, la Madre Divina llorando. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a esperar? ¿Cuántas vidas? ¿Sí? Y ahí es donde también me di cuenta de cómo el arte es una preparación de la Madre Divina, de las partes del ser, para más adelante adentrarse en la gnosis. No son artistas vanos, inútiles, que pierden su tiempo, no. Se les está cultivando en el arte para después desarrollar cierta sensibilidad de la gnosis. Había otro danzante en la Catedral de Guadalupe, en la iglesia
en Ciudad Juárez. Miren, era un danzante azteca, tenía unos músculos que se le desarrollaban porque duraba desde la mañana hasta la tarde, noche, bailando. Todos estábamos con la boca abierta. Ese hombre nos dejaba con la boca abierta, no paraba todo el santo día de danzar ahí en la plaza enfrente de la catedral. No paraba, no paraba. El rostro así esquelético, pero los músculos muy desarrollados de toda la danza. Yo lo veía y siempre que lo veía ese hombre de durar horas y horas y horas danzando ahí fuera de la iglesia con su vestimenta azteca, dije, este hombre en la siguiente existencia, el Padre Interno lo destapa como maestro, porque está desarrollando una voluntad férrea de sacrificio, en que con esa voluntad férrea se destapa como maestro en la existencia siguiente. Y estoy seguro que el Padre Interno ahí lo tenía, porque el Padre Interno cultiva primero el sacrificio, luego la voluntad, luego la mística, luego el amor, luego la comprensión a través de una mente de análisis, y en la sexta vida te destapa como maestro. Y ese hombre que duraba horas y horas danzando increíblemente, no se cansaba, yo lo veía y decía, este hombre va a ser un maestro en la siguiente, con esa voluntad que tiene. Y así es el arte. El arte nos prepara para cierto grado de sensibilidad, de percepción. Me van a mandar todo el material de segunda cámara que tenía en Ciudad Juárez, que me van a mandar un Cristo, o sea, que tenía el rótulo de INRI, que yo lo estoy esperando con ansia, porque hubo unas experiencias increíbles en esa segunda cámara, y era un rótulo de INRI así arriba del Cristo, que lo hice con letra de computadora, fíjese. Pero hubo una experiencia increíble así, planos arriba, o sea, que al día siguiente ese INRI eran pinceladas de sangre y escurría la sangre y estaba enmicado, o sea, no tenía contacto con mi daña, pero después de esa experiencia, ese INRI parecía pinceladas así de sangre roja y escurriendo así la sangre, o sea, después de esa experiencia. Por eso estoy esperando ese material que me van a mandar y yo ya no me desprendo de ese, ya me lo llevo a donde me vaya, o sea. Y me dice mi hijo, pero papá, ya te puedes conseguir uno más barato. Quiero ese, no va a ser igual si no tengo ese, porque sí hubo una experiencia así. Pues eso lo dejó usted en una escuela, En una, donde era la asociación. Dejé la segunda cámara completa, pero ya me la van a mandar todo el material para... Ahí ya se acabó la escuela, se cerró. Se acabó, sucedieron muchas cosas que hicieron que se destruyera la...
Muy buenas tardes. No soy muy buena para hablar en el micrófono. Lo intentaré. El ejercicio que acabamos de ver es solamente un ejercicio. Unido, cada uno construyó sus movimientos, cada uno tuvo su creatividad con el objeto que le tocó, que escogió, y solamente tratamos de encadenar estos ejercicios. No es una obra terminada, es solamente una forma de encadenar ejercicios que cada quien hizo, los tonos muy distintos. El ejercicio que vamos a ver a continuación, bueno, yo di un curso de 2 semanas, dimos porque fue un trabajo conjunto, en realidad, sin lo que ellos hicieron yo no hubiera podido construir esto. Los ejercicios que vamos a ver a continuación son todos ejercicios de improvisación, no están planeados, los movimientos pueden ser imperfectos, lo importante es la escucha que surge entre los actores, lo importante es el momento y la precisión en la que se encuentren. Yo les doy instrucciones que ellos conocen para que ellos puedan construir. Ellos saben lo que van a hacer. Ustedes tal vez les quede un poco claro, tal vez no. Lo importante es cómo ellos pueden construir e improvisar en el momento. Por favor, tenemos a los primeros. Les pedimos que los aplausos sean hasta el final del espectáculo, por favor. Gracias. Alba, Irán. Anguloso. Grandes y pequeñas palabras. Lento y asimétrico. Anguloso. Grandes y pequeñas palabras, lento, asimétrico.
Gracias. Vicky, Daniel, Pamela. Muy lento, asimétrico, grandes palabras. Muy lento, asimétrico, grandes palabras. Gracias. Antes de la última improvisación en grupo que vamos a ver, vamos a ver un pequeño cachito de lo que es el trabajo de máscara. Necesitaría mucho tiempo para explicar de lo que se trata. Simplemente es un ejercicio de vacío y conexión con el momento. Es un ejercicio para el cual se necesita estar muy preparado. Es otro tono, otra cosa totalmente distinta. Antes de eso, vemos el último ejercicio de improvisación en grupo. Samantha, perdón, me faltan dos, disculpen. Ángel, José y Samantha. Nivel medio y superior, ondulante, cortado y muy rápido. Nivel medio y superior, ondulante, cortado y muy rápido. Nivel medio y superior,
ondulante, cortado y muy rápido. Gracias. Alba, Armando, Irán, Samantha. Todos los niveles. Velocidad media, ondulante y simétrico. Todos los niveles. Velocidad media, ondulante y simétrico.